Y contamos entonces con el personaje docente, el personaje estudiante y esta reorganización del aprendizaje. ¿Cuáles son las habilidades de los docentes? Sería muy positivo que que los docentes en qué se formaran? Bueno, pues en tener claro que para el aprendizaje tenemos niveles de dominio, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, desde el conocer hasta el crear, ¿sí? En diversas taxonomías por diferentes autores podemos definir cuál es el nivel taxonómico que voy a ir utilizando día con día durante mis clases. Otro elemento muy importante es que los profesores observen cómo es que estudian los estudiantes, porque pues sí, suponemos ya que al estar en un nivel de licenciatura ya deben ser expertos en qué técnicas utilizar el conocimiento y qué estrategias han ido construyendo para favorecer estas estrategias y sus hábitos para aprender, pero la realidad es que no todos, sí algunos, sí de manera muy eficiente, pero no todos. Entonces, acercarnos un poquito y comprender, observar cómo es que aprenden los estudiantes. En la plática de bienvenida de este año, comenté, no, pues es que los alumnos nada más leen y ni siquiera subrayan, y así se me quedaban viendo, así como diciendo, pues, ¿qué tiene de malo, no? Entonces, les comentamos que no necesariamente la lectura simplemente les va a ayudar a aprender, simplemente es un primer paso al acercamiento a los conocimientos. Entonces, bueno, ¿en qué más debería ser hábil el docente? Pues en actividades de aprendizaje que tengan relación con estos niveles de dominio. Lo que yo quiero que logre el estudiante debe ser congruente con estas actividades de aprendizaje, cómo se va desarrollando la enseñanza, el aprendizaje, las actividades y, claro, muy importante, la evaluación. Entonces, bueno, ya que el docente tiene la planificación de su curso, de sus temas, cómo manejar, en qué áreas manejar la realimentación, pues tenemos estas tres, que son la cognitiva, la social, la afectiva y la estructural, que es observar cómo se está dando la comprensión de los conceptos. Y bueno, aquí es importante hablar de que la realimentación no se da solo posterior a las actividades, se puede dar durante la misma formación y tiene miras hacia el futuro, ya que el estudiante y el profesor saben de este proceso, entonces pueden ir estableciendo propósitos para que con el tiempo vaya teniendo un seguimiento y por lo tanto evidencias de cómo se va conformando ese futuro. Pero bueno, tenemos estas áreas cognitiva, social, afectiva y estructural o de comprensión de los conceptos. En el área cognitiva, pues es bien importante que el profesor modele en sus estudiantes los conocimientos, las habilidades, estrategias, actitudes y valores. Me gusta platicar este ejemplo porque me funcionó, claro. Con estudiantes de licenciatura de psicología, yo les pedía que al leer, pues fueran elaborando su mapa conceptual de la lectura. Y pues no lo hacían y no lo hacían. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera los convenzo? Entrando a ver sus mapas conceptuales, pues no. Muy bien, entonces, a ver, vamos, voy a escribir en el pizarrón el concepto eh, del tema y me van a ir diciendo los conceptos que se van asociando. Y yo fui elaborando el mapa conceptual en el pizarrón, acordamos las palabras enlace entre los conceptos
Y entonces ellos al ver cómo modelé la aplicación del mapa conceptual, pues ya se convencieron de irlo elaborando. Y les comenté también que, bueno, es una práctica. No, a mí los mapas conceptuales me costó muchísimo trabajo poder llevarlos y bueno, pues poco a poco uno se va haciendo experto conforme va practicando, ¿no? Bueno, y entonces para manejar la realimentación en esta área cognitiva, el profesor pues debe conocer la estructura y naturaleza del contenido que va a ser aprendido, es decir, poder diferenciar que hay un conocimiento declarativo, uno procedimental, otro actitudinal y otro de valores. También es importante que estructure con base en ello la tarea de aprendizaje. Y bueno, no olvidemos el nivel taxonómico o profundidad de lo que queremos que el estudiante aprenda. Y el contexto de aplicación de los conocimientos que sea el más adecuado para que durante la práctica el estudiante cometa menos errores, no haya tanta frustración, porque a lo mejor va a haber frustración al no haber comprendido todavía el procedimiento, la relación entre los conceptos, pero que no sea nuestra actividad lo que le frustre en el aprendizaje, ¿no? En cuanto a la naturaleza del contenido, pues tenemos diversos niveles cognitivos. Aquí puse uno que es muy sencillo de la taxonomía de Bloom. Hay muchos y que se van a aplicar a los diferentes tipos de contenido, de conocimiento. Entonces, pues está el conocer, el comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Con base ahora en la tarea del aprendizaje, debe haber entonces una coherencia entre el tipo de contenido declarativo, procedimental, actitudinal y de valores, con base en el nivel taxonómico que queremos que aprenda el estudiante y expresado en el resultado de aprendizaje que va a guiar la tarea. Esto le debe quedar muy, muy claro al estudiante para que pueda resolver la pregunta ¿hacia dónde voy? Si no me queda claro cuál es el resultado de aprendizaje, lo que se espera de mí al resolver esta tarea, pues va a estar perdido, no va a centrar su atención en eso que se espera de él. Y entonces, bueno, las evidencias de aprendizaje deben estar muy bien definidas, con instrucciones claras y que todo esto vaya en congruencia, que es lo más importante, congruencia para poder observar los avances del aprendizaje del estudiante y ser puntuales a la hora de realimentar. Lo que se pretende con la realimentación es que haya una reflexión, que haya una comprensión, y es un poquito más complicada cuando se da durante la formación. Es un poco más fácil cuando es al final del examen, posterior al examen parcial, como lo hicimos en el piloto el año pasado, es un poco más fácil. Pero aquí, durante la formación, debemos ir guiando al estudiante mediante una reflexión para la comprensión. Podemos hacerlo con ejemplos, podemos hacerlo modelando cómo es que se realiza, ¿no? El procedimiento, la solución del caso, la actividad que nosotros pongamos. La práctica supervisada, aunque no sean contenidos procedimentales, aunque sean teóricos, el proceso cognitivo se va dando, ¿sí? Entonces, el estudiante al aprender un tema, ¿alguien tiene abierto su micro? Hasta me asustó. Y entonces, aunque sean conocimientos declarativos, también podemos ir llevando una práctica supervisada con el estudiante.
hasta que vaya haciendo una reflexión, una explicación y él mismo elabore sus propias analogías, ejemplos y productos del aprendizaje. También es muy importante que con base en este proceso hacia la comprensión, implementemos acciones para el repaso y análisis de los errores. Podemos enseñar lo que es correcto. Luego, poner un ejemplo en donde haya algo erróneo, pero que sea fácil de detectar por el estudiante, porque si no puede que el estudiante lo aprenda mal. Entonces necesitamos ser cuidadosos en planear en qué momento entraría el análisis del error o dejarlo hasta el final de la actividad y entonces ahora sí, analizar cómo fue el razonamiento del estudiante para que no diera la explicación correcta de cómo se relacionan los conceptos para la solución de una actividad. En este ámbito de lo social afectivo, traje un video, a ver, déjenme ver, es muy sencillo, es de 3 minutitos. Me dicen si ya están viendo la pantalla de YouTube. Ya. Gracias. A ver, ahí va. En la estrategia Aprendo en Casa, el estudiante desarrolla sesiones diarias a través de la web, radio o televisión, y en el marco de la evaluación formativa, el docente realiza la retroalimentación. Durante el desarrollo de la sesión, el docente retroalimenta sobre los logros de aprendizaje y algunos errores que presenta el estudiante en ciertas acciones o procesos pedagógicos. Esto se puede realizar cuando los estudiantes participen en una clase virtual o en la modalidad presencial. Cuando concluye la sesión, el docente retroalimenta sobre la evidencia de aprendizaje, siempre teniendo en cuenta la competencia desarrollada y los criterios de evaluación. En ambas formas, la retroalimentación es formativa, es decir, se evita la calificación, solo se valora el aprendizaje del estudiante. Según Ravela y Anijovic, para realizar la retroalimentación, el docente o mediador debe brindar un clima de confianza al estudiante y además disponer de ciertos instrumentos, como cuestionarios, rúbricas, listas de cotejo, protocolos y tarjetas de salida. En este video explicaré el protocolo de retroalimentación propuesto por Daniel Wilson, denominado la escalera de la retroalimentación, que consta de 4 pasos. Paso 1. Clarificar. En este paso, el docente formula preguntas al estudiante para esclarecer una idea o aspecto de la evidencia de aprendizaje. Asimismo, plantea interrogantes para revelar alguna información omitida y asegurarse de que el estudiante comprendió claramente todas las ideas y acciones realizadas en la tarea, el trabajo, la evidencia o el proyecto que han ejecutado. Paso 2. Valorar. El docente expresa de manera constructiva lo que aprecia como correcto de las fortalezas y logros de aprendizaje del estudiante, permitiéndole mejorar la comprensión de su aprendizaje. Valorar la evidencia de aprendizaje permite la creación de un clima positivo, de respeto, confianza y colaboración entre el docente y los estudiantes. Paso 3. Expresar. El docente expone sus dudas, preocupaciones, desacuerdos y sobre todo sus inquietudes respecto a algunas ideas presentadas por el estudiante en su proceso o evidencia de aprendizaje. Aquí el docente formula preguntas al estudiante para que reflexione, es decir, para que piense y por sí solo descubra sus errores y mejore su aprendizaje. En este paso se pone en práctica la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Paso 4. Sugerir. Si el estudiante no logra descubrir o superar su error en el paso anterior, el docente debe hacer recomendaciones o sugerencias de manera descriptiva, específica y concreta sobre cómo mejorar el proceso, la idea, el proyecto o el trabajo del estudiante.
Como docentes tenemos que ofrecer indicaciones, consejos, procedimientos o acciones concretas que puedan ser utilizados por el estudiante para alcanzar el nivel de desarrollo potencial. En el siguiente video estaré poniendo en práctica este protocolo de retroalimentación de acuerdo. Ok, ok, entonces, sí, en este video, déjenme checar. No sé cómo sale. Es bien importante lo que comenta el autor. ¿Sí están viendo todavía la pantalla de YouTube? Sí. Que valoremos el esfuerzo del estudiante. He escuchado comentarios en donde nosotros como profesores suponemos el esfuerzo que ha realizado el estudiante. Por ejemplo, ya sé que no leyeron, pero no sabes. O sea, sí sabes, pero no sabes. ¿Por qué? Porque no estuviste con él durante su estudio. Intuimos que no leyó, por ejemplo, porque no me está dando las respuestas que le estoy pidiendo, porque en mi cuestionario de iniciación, de que inicia la clase, no lo respondió. Entonces, uno supone, pero quizás sea otro el factor por el cual no responde a las preguntas. Quizás esté nervioso, nerviosa, quizás se bloquea cuando el profesor lanza preguntas, ¿no? A quien sea del grupo. Entonces, hay varios factores por los cuales el estudiante puede no responder a las preguntas. Es bien importante cerciorarnos de cómo es que está estudiando el estudiante para que nosotros podamos hacer una buena intervención con él. ¿Ok? Y mantener un espacio de comunicación en el que podamos escuchar y en el que el estudiante se pueda expresar, en el que nosotros podamos también, como decía el video, pues identificar mis dudas. A ver si yo les estoy comentando que la definición es así y así, porque me están varios de ustedes comentando otra cosa diferente, ¿no? Entonces, hablar con el grupo es bien importante y que haya entonces un, un nivel de confianza, haya una participación activa, que es así como se da la motivación. El estudiante va a querer participar cuando hay un ambiente de confianza, cuando su autoestima sea reflejada en la dinámica del grupo como buena, ¿no? Ah, sí estoy siendo capaz. Ay, en esto no estoy siendo capaz, pero ya el profesor me está dando tips de cómo puedo ir mejorando. Y que también haya diálogo entre los propios estudiantes para que se den cuenta, ah, no fui la única que se equivocó, ay, mi compañero lo estudió de esta forma, voy a tratar porque a mí no me ha resultado bien. ¿Cómo es que yo estudio? Ujú. Entonces, este es el espacio en el que la realimentación puede generar confianza, motivación a través de la participación. Ok, seguimos. Entonces, en este espacio social afectivo, la participación activa nos conduce a que haya una comprensión del proceso de cómo está aprendiendo el estudiante y que también tengamos la oportunidad de reformular las estrategias de enseñanza, en que observemos cuáles son las actitudes, pero yendo a este también tipo de conocimiento actitudinal, si están aplicando lo que tienen que aplicar en donde deben aplicarlo. Y bueno, también reformular las actividades de aprendizaje. Quizá me falten, quizá no son claras, quizá sí son muy claras y el estudiante algo no está haciendo para poder resolver estas actividades. Ahora, en el área de estructural y comprensión de conceptos, ya hemos visto algo a lo largo de la presentación, pero puntualmente
Durante las clases, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentar el análisis de la relación entre conceptos. Ya hay un primer momento de memorización, el concepto célula, el concepto tejido, el concepto sistema. Ah, muy bien, pero estos conceptos, ¿qué relación tienen con estos otros? Función, secreción, tensión, etcétera. También es bien importante, sé que es un poco complicado porque, bueno, tenemos muchísimos estudiantes, pero que el estudiante practique varias veces los procesos de pensamiento y también los procedimientos y que puedan identificar los errores y, como les comenté hace rato, también lo podemos programar durante las clases con ejemplos. Al final, ¿cuál es el objetivo de la realimentación? Que puedan los estudiantes ir hacia el aprendizaje y nosotros como docentes también en este proceso ir aprendiendo qué va funcionando mejor, cómo optimizar recursos, hacia dónde orientar al estudiante. Entonces, ahora ya analizamos la parte del docente, ahora el estudiante. ¿Qué es lo que debe hacer él también? Ser perseverante y paciente consigo mismo, que si no se atreve, porque les cuesta mucho trabajo a los estudiantes cambiar de estrategia. Si siempre hacen, por ejemplo, mapas mentales, cambiar a la flashcard les va a costar. Que si hacen un cuadro muy sencillo, les va a costar trabajo hacer uno más complejo, ¿no? Que tengan la determinación de hacer las cosas. En los salones de clase, al observar a los estudiantes, podemos ver estos detalles, quién sí se aplica, quién no, y simplemente dejarle ahí una duda al estudiante que no tiene esta voluntad, que no tiene esta determinación. ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas? Aquí hay espacio para que te expreses, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos un campo abierto para el desarrollo de nuestra creatividad, para que podamos apoyar a los estudiantes dándoles una realimentación durante la formación, después de ella y orientada hacia el futuro. El estudiante debe responderse estas preguntas. ¿A dónde voy? Habíamos comentado que esa es la brújula del estudiante, el objetivo de aprendizaje, que se cuente con las instrucciones claras, que previamente haya habido ejemplos, práctica para que ya tenga claro, es así y así. Muy bien, ya tengo idea de cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy? Ahí es donde vamos a dar la realimentación mediante la reflexión, mediante preguntas, conduciéndole a una autoevaluación. Y ya que tiene toda esta información, ahora sí que se plantea la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sigo? Bueno, pues tiene que decidir si lo hace solo, si lo hace acompañado, eh, qué materiales va a utilizar, qué recursos va a necesitar, cómo va a regular eso que ya hizo, qué va a cambiar, qué está dispuesto a cambiar, que utilice repasos. Luego en la semana de bienvenida les digo, bueno, ¿cuántos repasos ponen en su calendario? Ay, ¿a poco tenía que poner repasos? Sí, hay que programar repasos. Y después llevar un seguimiento. Ay, esta técnica de aprendizaje no me está funcionando. Ya lo probé una vez, no, a ver, otra, ya siento que voy mejorando. Que él lleve su propio seguimiento de los cambios que va haciendo. ¿Cuáles son los momentos de la realimentación que hemos trabajado con los profesores? En el proyecto piloto tuvimos estos 4 momentos que fueron la preparación, pues qué voy a preparar, qué material tengo para dar la realimentación, cómo lo voy a hacer, les voy a poner una presentación, les voy a dar una comparativa, les voy a poner preguntas, ¿qué es lo que voy a hacer?
para qué se está llevando a cabo la realimentación, qué es lo que queremos mejorar, qué hemos observado, tanto de ellos como nosotros, porque en los grupos focales surgieron cosas interesantísimas, sobre todo en la evaluación, que dijeron los estudiantes, ah, caray, los resultados del grupo están similares a los de la generación. Ah, entonces mi profesor no es mala onda, toda la generación. Ah, entonces esto está hablando de que la evaluación parcial, bueno, sí tiene calidad. Ah, muy bien. Y también los profesores descubrieron que no tuvieron herramientas suficientes en los temas difíciles, que hubo coincidencia en la impartición de temas difíciles y que no hubo el tiempo suficiente. Y bueno, esos son resultados que surgieron del grupo, del proyecto piloto del año pasado y que estamos ahora reforzando, que estamos enriqueciendo para esta próxima capacitación, ¿no? Y bueno, muy importante la devolución y los compromisos. ¿Qué escuché como docente de esta realimentación? ¿Qué escucharon ustedes, alumnos? ¿Y hacia dónde vamos todos? Ujú. Para la mejora del aprendizaje, claro está. Entonces, en el primer punto, la preparación, el qué, pues establecer expectativas claras sobre la sesión de realimentación, proporcionar la realimentación específica y oportuna, promover un ambiente de confianza y apoyo, comentar en los alumnos la fecha y duración de la realimentación. En este ejemplo, pues fue después del examen parcial, mencionar cuál es el propósito, ¿no? En este ejemplo es que nos ayudará a identificar qué aprendizajes aún no se logran y cómo podemos trabajar para la mejora. En el segundo momento, la técnica, pues fomentar la autoevaluación y la reflexión, utilizar métodos variados para dar la realimentación, que puede ser verbal, escrita, con ejemplos, involucrar al estudiante en el proceso de realimentación mediante la interacción por medio de preguntas, explicaciones, esquemas, escuchar activamente las preocupaciones y preguntas de los estudiantes, ejercitar muchísimo la escucha activa. Simplemente es parar mis pensamientos y escuchar, porque ahí vamos a encontrar mucha riqueza. Identificar el nivel taxonómico de los resultados de aprendizaje que fueron de los conocimientos evaluados, esquematizar el concepto central o el concepto pivote del cual se relacionan otros y que eso es lo que estamos preguntando un poquito detrás, ¿no? Te pongo esta situación, pero yo lo que quiero ver es un poquito más allá si lo lograste, pero eso es un arma de doble filo porque entonces los estudiantes puede ser que no les haya caído el 20 y estamos buscando algo que realmente no se dijo, algo que realmente no se practicó y que sí se asomó, pero no fue algo que el estudiante haya palpado, haya sentido, haya escuchado. Luego comentan los estudiantes, es que como que sí lo vimos, pero no vi muy bien claro en qué momento se repasó o se definió. ¿Ah? Y luego, bueno, pues tenemos la elaboración de preguntas que orienten a la reflexión, a la comprensión acordes al nivel taxonómico del resultado de aprendizaje. Aquí puse un ejemplo sobre una rutina de pensamiento. Y bueno, pues rápidamente les voy a leer los momentos, que es la presentación del tema. Se introducen unos conceptos básicos para activar el pensamiento, los conocimientos previos. Luego se aplica la aplicación de la rutina en donde son estos tres pasos: conectar, extender y desafiar. Hacerle preguntas que no sean, que no le conduzcan al sí o no, no armar frases incompletas con las que queremos que el estudiante complete. Queremos que razone y que haya uniendo conceptos para poder responder, no que complete la frase. Ahí mucho ojo porque a todos nos pasa. Extender.
Bueno, pues de esto que ya preguntamos, analizamos, ¿cómo es esta ahora tu nueva forma de pensar sobre el tema? ¿Qué cambió en ti de esto, por ejemplo, de un ejemplo cotidiano, ahora ya algo más científico, ya más observable y desafiar ahí estas suposiciones iniciales que tenías sobre el concepto, ahora cómo es que se enriqueció? Y bueno, al final compartir y discutir con sus compañeros, compañeras, para que el aprendizaje se consolide. Acuérdense que es leer, escuchar, escribir y hablar estos elementos cognitivos con los que el estudiante puede apropiarse del aprendizaje. El tercer momento de la realimentación, pues la reflexión, cómo fue, reconocer los logros, ofrecer sugerencias constructivas, seguir un enfoque positivo y orientado al crecimiento, incluir planes de acción para corregir las deficiencias y acordar cómo vamos a mejorar para continuar. Entonces, bueno, estos son los elementos de la reorganización del aprendizaje con ayuda de la realimentación que ofrece el docente al estudiante. Este espacio de comunicación debe ser seguro y de respeto mediante la comunicación asertiva. Acuérdense que tenemos la comunicación asertiva en donde no hay un juicio hacia la persona estudiante, sino que se habla solamente de su desempeño. Hay un reconocimiento de su esfuerzo, no decir mentiras, decir lo que es. Hay una propuesta y compromiso de ambos actores del proceso enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues la comunicación asertiva simplemente es describir los resultados, dialogar, hacer preguntas dirigidas, reconocer los errores, puntualizar los pasos a seguir para el repaso y el reforzamiento del aprendizaje. Eh, ok, y ya para ir cerrando, me gustaría que viéramos esta frase. Recordemos que la realimentación no es un fin en sí misma, sino el motor que impulsa el crecimiento continuo, transformando cada desafío en una oportunidad para aprender, tanto para nuestros estudiantes como para nosotros mismos, y ahí le agregaría con gusto, con el ánimo de esta motivación de quiero aprender más, ¿no? Muy bien, pues son estas algunas referencias, ya dejé fuera varias, muchísimas más, pero bueno, son algunas y pues muchas gracias. Y quisiera ver si quieren comentar, preguntas, lo que quieran, por favor, muchas gracias. ¿Puede Sí, muy regresar el cuestionario de favor? Digo, el correo, perdón. Mm, ¿Cómo no? Ramírez.arrieta.mónica.sem@facmed.unam.mx. agradecemos mucho a la ponente, a la maestra Ramírez, por esta sesión tan enriquecedora que indudablemente nos permitió reflexionar y aterrizar de manera más clara la forma en la que podemos llevar a cabo estos procesos de realimentación en nuestra práctica docente y sobre todo pues a partir de esta experiencia que ha tenido con el programa que ella está dirigiendo, ¿no? Y que está impulsando dentro de la Facultad de Medicina. Así que agradecemos mucho su participación y por supuesto dejo abierto el micrófono por si hay alguna duda, algún comentario de nuestra audiencia y tenemos aquí dos manos. Primero, la doctora Frías. Adelante, María del Carmen Frías. Muchísimas Muchas gracias, muy gracias. buenos días a todas y todos. Yo una mínima aportación sobre el momento de la realimentación. Creo que a veces, digamos, bueno, quizá no la hemos venido incorporando y entonces, por ejemplo, si la dejamos al final de una unidad, ¿no? Temática, pues la cuestión es que ya de pronto no podemos hacer, ¿no? Acciones que ayuden a mejorar el proceso
digamos, no para esa unidad, ¿verdad? Sí para lo siguiente, pero entonces qué importante es poder irla haciendo con mayor frecuencia, no sé, por decir algo, al final de las clases de una semana, de 2 semanas, de manera que vayamos identificando esas acciones que nos puedan ayudar a mejorar tanto nuestra labor docente como el estudiantado, ¿verdad? Pues su trabajo como estudiante. Entonces, creo que en este caso, la doctora Mónica, bueno, nos habla de una realimentación que es permanente, ¿no? Que la podemos estar llevando a cabo en todo momento. De pronto, pues la reflexión que podemos ir haciendo de cada una de nuestras clases como docentes y estudiantes, y creo que es algo que puede ayudarnos muchísimo. Muchísimas gracias. 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 Ahora, por favor, María Ivonne Rojas Bravo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues primero felicitar a la maestra porque fue una extraordinaria exposición. Pero bueno, yo me quedé con una duda que por Sí. ahí se quedó muy atrás, que les puse ahí en el chat, que era Ah, DPAB, porque yo me perdí en esa ah, parte. ujú. Y, Conocimiento declarativo, procedimental, actitudinal y de valores. Ujú. ok, ya. Y quería comentar algo en esta Ujú. parte de la realimentación socioafectiva, porque me parece que es así como que bien complicada, ¿no? Y no precisamente que va directamente relacionada a la Ujú. realimentación, sino este es el asunto, este es el planteamiento. ¿Cómo hacerle para involucrar a todo el grupo en este proceso de aprendizaje? Porque bueno, ya sabemos, ¿no? Siempre están los 2, 5 estudiantes que son los que más participan, que son los que siempre responden, que en fin, ¿no? O sea, son casi, casi como que con los que hacemos la clase. En la clase presencial es mucho más fácil involucrar, ¿no? Al resto o de plano hacer participar a los que siempre están callados. Pero luego en las clases online eso es sumamente complicado, sumamente complicado. Y entonces también tiene que ver con, en algún sentido, con la realimentación, pues porque es necesario, o sea, eso nos replantea la estrategia de cómo hacerle precisamente, pues para ir incorporando Ujú. a esos alumnos bueno, yo por lo menos hay muchos que luego de repente no los acabo de conocer, ¿no? Porque digo, sí a través de sus trabajos escritos o de lo que vamos realizando, pero esta parte de la participación activa en las sesiones es muy rica, muy, muy rica. Entiendo que habrá personalidades, pues que nomás no, por más que quieran, no se les da tan fácilmente, ¿no? Y no significa que no aprendan, también. Esa. Pero bueno, esta es una cuestión que me ha llamado mucho la atención. Esto por un lado. Y por el otro, bueno, creo que sí es necesario como que continuar con esta formación y esta capacitación en la realimentación, y seguir involucrándonos, ¿no? En esta. Yo espero y yo me imagino que habrá, ¿no? Que habrá más actividades de esta naturaleza, porque sí, sí es muy necesario precisamente en hay esos puntos negros, ¿no? Esta es el área socioafectiva, que es más complicada, esta realimentación continua, ¿no? En todo momento, incorporarla a la cotidianidad de las clases. Entonces, bueno, pues ahí les dejo, esa es mi duda. Y muchas gracias y Ujú. muchas felicidades, maestra. Gracias. Gracias, gracias, Super. Muchas Sí, hay gracias. mucho. Sí, Ay, sí, sí. perdón. Ah, no, Hay sí, mucho su comentario. hay mucho que trabajar y sobre todo en online. ¿Cómo hacer participar a los estudiantes si no los tenemos cara a cara? Y bueno, hay también muchas actividades para aplicar y para poder tener una realimentación, para poder tener evidencias de lo que el estudiante ha aprendido. Yo pondría una sugerencia que sería muy bueno diseñarla, observarla, seguirla, que es cómo organizar si en un curso tengo clases presenciales y tengo clases en línea,
cómo hacer que éstas se combinen para que entonces sirvan al mismo fin y que no vea que un ambiente es este y en lo presencial es otra cosa, que estén disociadas. Más bien, ¿cómo hacer para que se complementen? Esa creo que sería uno de los ejes que podríamos trabajar como docentes. Muchas gracias, maestra Moni. En breve le damos la palabra a Erika Rendón. Nada más quisiéramos comentarles que en el chat vamos a colocar el enlace de nuestra encuesta, ¿no? que ponemos y que también sirve para la asistencia. Entonces, también les proyectamos ahorita el QR para que vayan haciendo em, este trámite y ahorita le damos ahora sí ya el micrófono a Erika Rendón. Adelante. Sí, gracias, doctora Mónica, muchas gracias por su plática. Yo también me quedé como hace ratito preguntaron con la duda de, Ujú, como que no me quedó muy bien claro esta parte de la realimentación social afectiva. O sea, yo la entendía de otra manera, incluso lo he mm, comentado con algunos profesores ya en algunos años, que siento que antes como que teníamos, bueno, ese es mi sentir, ¿verdad? Como que teníamos más oportunidad de interactuar con ellos en otro aspecto, no solo el académico, porque mm, uno a veces los ve, ¿no? Cómo llegan, se nota, pues, si alguien está distraído o se está durmiendo, o si siempre es un alumno que siempre se está durmiendo y pues está mm, raro, pero también desde hace años recuerdo que nos comentaron que ya no tuviéramos esa interacción tan cercana con ellos, incluso ya no podíamos, ¿no? Ni siquiera verlos en nuestro cubículo, todo es así en el salón, a veces no da tiempo. ujú. Entonces me quedé con la duda, doctora, o sea, realmente cómo se da esto de la realimentación, ¿a qué se refiere con la social afectiva? Hablar con ellos, preguntarles, ¿no? En el aspecto de las clases, de los contenidos, pero con escucha, con respeto, sin prejuicios. Así es como el estudiante se va relajando, digamos, ¿no? En el aula, ay, ya el profesor no me está guiando tan rudo. Es que hay estudiantes de todo, ¿no? Hay estudiantes que son muy sensibles, que pues por su historia de vida se apabullan en ocasiones fácilmente. Entonces, y no quiero decir con que son de cristal, no, o sea, todos estamos expuestos a diferentes formas de relacionarnos con las demás personas, con cómo hablan, con cómo se expresan verbalmente y físicamente. Entonces, tener una escucha activa, permitirles la participación. En una ocasión, en un grupo de anatomía, un joven no quería participar. Y dije, bueno, estamos iniciando el taller, entonces veo que hay personas a las que todavía les falta un poquito animarse a pararse y conformarse en grupos. A los 3 minutos se paró, o sea, supo que era él. Entonces, hacer estas cosas que observamos evidentes con amabilidad y con respeto es ir desarrollando este ambiente seguro para ellos y que vayan conociendo a sus compañeros, que vean que no son los únicos. Si vemos que hay alguien que se empieza a aislar, a ver, traerlo al grupo, si es necesario hablar con él, si es necesario canalizar, hacerlo. Obvio, pues no podemos salvar a todos. No todos los alumnos también están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer para su propio bienestar. Entonces, bueno, nosotros ponemos, ellos disponen, ¿no? En ese aspecto va. Ok, gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, maestra Moni, por su tiempo, por su disposición. Probablemente hay más preguntas en la audiencia, pero también por cuestiones de tiempo, pues tendremos que ir cerrando esta parte. Agradecemos mucho a todos su participación, ¿no? Y también que le hagan llegar las preguntas o comentarios a la maestra Mónica en el correo que nos compartió ella también para que pues también hagamos este ejercicio enriquecedor. Y ya para ir cerrando la sesión, em,
les invitamos a que el siguiente seminario, que va a ser en octubre, también participen con nosotros. Vamos a tratar acerca de la salud mental del profesorado, que es tan importante. Entonces, bueno, estamos también deseosos de tener esa ponencia. Y dejo el micrófono a la doctora Borrallo, que me parece que nos tiene un mensaje. Muchísimas gracias, maestra Ramírez, nuevamente por su participación y gracias a todos por estar acá. Sí, doctora Borrallo, adelante. Gracias. Pues muchas gracias a la maestra Mónica. Creo que ha Mm. sido un ejercicio muy valioso. Quedan temas, ¿no? Yo creo, sobre todo nosotros lo hemos visto acá cuando los alumnos ya entran a una problemática de aprobación. Creo que es muy importante o se retoma este tema. Y es importante que sigamos tratando estos aspectos que apremian al estudiantado. Hasta que ellos se sienten en una situación vulnerable o en una situación difícil es cuando consideran la realimentación o solicitan una revisión de examen, en fin, son situaciones que ya no son programadas, que ya no son preventivas, sino que ya es cuando hay una problemática. Yo le agradezco mucho, maestra Mónica, a todo el equipo de profesionalización docente y a las 150, casi 150 personas que hoy nos conectamos en este seminario. El siguiente tema también es muy importante porque siempre pensamos en la salud mental del alumnado y también hay que ver cómo estamos como docentes, ¿no? Muchas gracias a todos, a todas y nos vemos en el próximo seminario. Buen día. Gracias. Gusto en Muchas verles a gracias. todos. Gracias. Buen Muchísimas día. gracias. Muy buen día. Bye.